decir. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra, conmigo a los hermanos, predico su palabra hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, me pusiste a tu lado. Y en el valle de la sombra, cuando vivo a los hermanos, cuando predico su palabra hasta el final. Cuando vivo en tu palabra, algo adentro en mi gritaba, es a través de ella hablaba, y el camino me mostraba. Y en el valle de la sombra, cuando vivo a los hermanos, cuando predico su palabra hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando vivo a los hermanos, cuando predico su palabra hasta el final. Jesús, Jesús, yo llevo a ti, por morir así por mí. No tuve tiempo de decir, gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, cuando vivo a los hermanos, cuando predico su palabra hasta el final. Hola, ¿qué tal, hermano, amigo que nos visitas? Buenos días. Mi nombre es Javier y ella es mi esposa Irma. Hola, buenos días a todos hermanos y amigos. Bienvenidos a la reunión. Hoy les quiero compartir la escritura que está en 1 Samuel 12, versículo 14. Ahora les toca a ustedes honrar al Señor y rendirle culto, atender su voz y no desobedecer sus mandatos, y vivir tanto ustedes como el rey que los gobierne conforme a la voluntad de su Dios, así les irá bien. Pues, hermanos, ha llegado el momento de poder honrar, de poder alabar a Dios a través de esta clase, con las canciones y con todo lo que se va a hacer, esperando que pues Dios pueda transformar nuestros corazones. Te voy a pedir que me acompañes a una oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir ante tu presencia, de poder hacer las cosas que te agradan. Y aún, Señor, esperamos que a través de estas clases tú transformes nuestro corazón, nuestra mente, y podamos honrarte como tú mereces, y esperando que sea de tu agrado. Gracias por todo. Bendice la Santa Cena, la clase, y pues todo lo dejamos en tus manos a través de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, bienvenidos. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir
felicidad, felicidad, todo me alegra en ti. felicidad de vivir en tu casa y alabarte con toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte con toda la vida. ¡Hombre! Y yo soy el hombre que dispone toda tu fortaleza y que con pasión quiere caminar por tu senda, yendo por el desierto, lluvia y fresco siempre hallará. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte con toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte con toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte por toda la vida. Felicidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Manuel Bertis y hoy te traigo el mensaje de la Santa Cena. Ese mensaje que necesitamos como discípulos cada semana. Y hoy es un tiempo, como todos lo sabemos, con bastante confusión, incertidumbre, miedo, dolor y todos esos sentimientos que nos causan reducir incluso nuestra fe. En algunas escrituras nos hablan que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Yo creo que más de uno, si no es que todos hemos estado en pruebas. Pero ¿qué nos dice Jesús acerca de estos tiempos? ¿Qué nos dice Jesús acerca del compromiso que tenemos con Él como discípulos? Es tiempo de volver a regresar a la cruz y poder entender y ver que Jesús es más grande que los tiempos que estamos pasando. Sin duda, Cristo en nosotros es luz y Él quiere que esa luz ilumine a la gente que está allá afuera. Tal vez hoy tenemos tantos pretextos para no salir, para no hablar de Jesús, para no compartir nuestra fe. Pero Jesús es más allá de esta pandemia, es más poderoso que lo que está sucediendo. Acompáñame a una escritura que está en Efesios 5, 8. Dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Yo te preguntaría, hermano, ¿hoy te estás comportando como los que pertenecen a la luz? Sin duda, hay muchas situaciones que hoy te pueden mermar tu fe. Pero nosotros ya fuimos cambiados, ya fuimos tocados. Reconocemos a Jesús como nuestro Maestro y nuestro Señor. Es tiempo, hermano, de que esa fe crezca y no disminuya. Si has pasado por tiempos difíciles, ve con más fe a vivirlos en cada momento, cada día. Sin duda no tenemos una fecha para que se acabe esto, pero sí tenemos la opción de reconocer a Jesús en nuestra vida en cada momento, de saber que estamos en esa luz y que esa luz produce frutos de bondad, de amor y de rectitud. Acompáñame a orar para bendecir el jugo y el pan que representan la sangre y el cuerpo de Jesús. Padre Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este tiempo.
Te damos gracias por este jugo, te damos gracias por tu cuerpo. Gracias, Dios, porque podemos entender que aún en estos tiempos difíciles podemos seguir comportándonos y siendo discípulos, Dios. Sin duda nuestra fe ha sido puesta a prueba, pero hoy, Padre, entendemos que hay un propósito más allá de lo que podemos ver o entender. Quédate con nosotros, Dios, ayúdanos, ilumínanos, Padre, para poder iluminar este mundo en oscuridad, en este mundo de temor. Danos esa confianza, Dios, y ayúdanos a conectarnos con el amor que tú tienes a través de enviarnos a tu Hijo Jesús para sacrificio de nuestros pecados. Te amamos, te agradecemos, quédate en control, bendice el pan y el jugo, y todo te lo pedimos y oramos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que tengas un excelente domingo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida
Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Vivir por ti, vivir por ti, vivir por ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a amar, amar, amar por ti, voy a amar, amar, amar por ti, voy a amar, amar, amar por ti, voy a amar, amar, amar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Servir, servir, servir por ti, servir, servir, servir por ti, servir, servir, servir por ti, servir, servir, servir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti, voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti, voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti, voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, oh mi Señor poderoso, Señor poderoso, salve Señor poderoso, salve Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a vivir por ti, vivir por ti. Voy a amar, amar, amar por ti, voy a amar, amar, amar por ti. Voy a servir, servir, servir por ti, servir, servir, servir por ti. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti, voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren bien. Sigamos orando por todos nuestros hermanos que han estado enfermos. Les pido ahí sus oraciones, porque algunos de nuestros hermanos han enfermado del COVID. Entonces, te pido que sigamos orando por todos nuestros hermanos que están enfermos, incluso por familiares también de ellos, ¿no? Que están enfermos. Te pido que sigamos orando. Amén. Pues bueno, pues vamos a prepararnos esta mañana. Vamos a continuar con este servicio, pero antes que nada quiero agradecerle a Javier Solís y a Irma por su bienvenida y su oración. Muchas gracias, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Y también a Manuel Bertis por el mensaje de la Santa Cena. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, hermano, pues te animo para que hagamos a un lado cualquier cosa que en estos momentos estemos haciendo. Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de clases. Recordarás que hemos estado viendo una serie de clases en estos últimos 2 domingos. Hemos estado viendo una serie de clases y bueno, pues una de esa serie se llama Perdiendo el Miedo. Y recordarás que dentro de este tema ya vimos qué es el miedo. Ya vimos también el origen también del miedo, ¿no? Que la vimos la semana pasada, vimos el origen del miedo.
Bueno, pues hoy vamos a ver diferentes tipos de miedo. Fíjate, una de las primeras cosas que debemos saber, pero también que debemos entender, es que Dios nos libra de todo temor. Vamos a ver una lista de miedos, de temores, incluso hasta de fobias más comunes que atacan al ser humano. Es decir, que nos atacan tanto a ti como a mí. Y sin duda, a lo mejor muchos de estos miedos o temores o fobias, a lo mejor puedes estar pasando por alguno de ellos. Por ahí, por ejemplo, tienes, el temor a la muerte, miedo a enfermarse, está la fobia a la oscuridad, miedo al diablo, a sus demonios, ¿no? O temor a lo desconocido, o temor a la gente y ser rechazado por la gente, temor a estar solos, ¿no? Está también el temor a las responsabilidades o miedo a hablar en público, temor a una enfermedad terminal, miedo a los accidentes, miedo a fracasar, temor a divorciarse, temor a perder todo en la vida, ¿no? Como Job, temor al futuro, incluso, ¿no? Hay muchas personas que tienen fobia a los animales e insectos, fobia al agua y al fuego, está el temor a blasfemar en contra de Dios, está el temor a caer en pecado y nunca volver a levantarse, o fobia a las alturas, o temor incluso a las autoridades. En fin, son muchos que podemos estar aquí viendo, pero sin duda hay muchos temores, hay muchas fobias como hoy en día, ¿no? Mira, vamos a leer este salmo. Mira lo que dice aquí en este salmo cuando David lo escribió. En Salmo 34:4 dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. No me cabe duda, hermano amigo que nos acompañas, no me cabe duda que Dios atiende, escucha a quienes le claman. Dios nos ofrece un escape a los problemas y nos ayuda en los tiempos difíciles. Mira cómo le estaba clamando aquí David. Dice que le pedía a Dios que me ayudara. Dice, y su respuesta fue positiva. ¿Te das cuenta? Y de hecho, podemos tener la seguridad de que siempre nos va a escuchar. Dios siempre nos va a escuchar. Tenemos que tener siempre la seguridad de que Dios nos va a escuchar y que va a actuar por el bien de los que lo amamos, por el bien de los que verdaderamente queremos obedecerle. ¿Sabes? Me hace pensar cuando el gigante Goliat, recordarás este personaje, este gran gigante Goliat, cuando él desafió al ejército de Israel, precisamente para que enviaran a un guerrero a enfrentarlo, ¿no? Y todos, desde el rey Saúl hasta el último de los soldados hebreos, tenían miedo, no querían enfrentar a este gran hombre. Y déjame decirte que este miedo no los dejó avanzar y también les impidió ser usados por Dios para una gran victoria. Imagínate, todo por el miedo. ¿Cuántas veces nosotros también no tenemos que enfrentar ciertos Goliat en nuestra vida y nos llenamos de miedos, nos llenamos de temores, nos llenamos de inseguridades? Y sabes, cuando es así, Dios no nos da la victoria, precisamente porque no estamos confiando en Él. Sin embargo, ¿qué pasó con este gran joven David? Cuando David enfrentó a Goliat,
¿Y sabes por qué? Porque él sí estaba seguro del poder de Dios y sin duda tuvo una gran victoria sobre este gran gigante. Y déjame decirte que el miedo es un obstáculo que ha hecho retroceder reyes, que ha hecho retroceder ejércitos enteros. Pero la fe en Dios, déjame decirte que alcanza grandes proezas. Mira lo que dice aquí, en esta escritura, en Isaías 43, versículo 1 al 5, dice, Isaías dijo, ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras, como Saba, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. ¿Qué tal? Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Primeramente, Dios se presenta como su creador y le dice, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Y luego Dios les muestra sus sentimientos cuando les dice, yo te amo. Y cuán valiosos eran ellos para él. ¿Sabes? A veces el miedo nos puede nublar y hacernos olvidar de quién es Dios. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces cuando tengo miedo, cuando tengo una cierta inseguridad, me nubla, me desorienta y me hace olvidar realmente de quién es Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, a un amigo que nos acompañas, y cuando es así, es fácil perder el sentido de quién es Dios y quiénes somos también nosotros para Él. ¿Te das cuenta cómo el miedo nos hace perder? Nos hace perder el sentido de quién es Dios y de qué Dios es para nosotros. Fíjate, hay tres clases de miedos o de temores. Primeramente está el temor natural. Así es, el temor natural. Fíjate, este temor se le llama natural, normal y sano. ¿Por qué? Porque nos libra del pecado. Por ejemplo, mira, es natural o es normal tener miedo a mentir. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos miedo a mentir? O, por ejemplo, ¿no? O el tener miedo en hacer cosas chuecas o incorrectas. Antes a lo mejor las hacíamos muy fácilmente. Antes a lo mejor mentíamos muy fácilmente, porque no entendíamos, no teníamos el Espíritu de Dios, no conocíamos de Dios. Y por eso hacíamos lo que hacíamos. Pero ahora no. Ahora muchos de nosotros, estoy seguro que tienen y tenemos miedo a mentir. Tenemos miedo en hacer cosas chuecas o hacer cosas incorrectas. Y a eso se le llama el temor natural. También está el temor reverencial. Así es. Ese temor es respetuoso hacia Dios. Es un temor que nos lleva antes de hacer cualquier cosa o que nos lleve a pecar,
tenemos un temor y un respeto a Dios. Es decir, es una virtud y nos libra del pecado, ¿no? Temor a Dios y de poderle respetar. Ese es un temor reverencial. Piensa, ¿realmente tienes ese temor reverencial? Me hace pensar, por ejemplo, también en el último temor. Está el temor esclavizante. Así es. Fíjate cómo este temor esclavizante nos tiene presos. Nos tiene presos con miedos, nos tiene con inseguridades y no nos deja hacer lo que es correcto ante Dios. Y además destruye nuestra fe y nos aleja de Dios. Ese temor esclavizante. Es decir, cuando todo el tiempo estamos más preocupados, cuando todo el tiempo estamos más ansiosos, pensando más en nosotros mismos, siendo irreverentes y desobedeciendo la palabra de Dios, eso es un temor esclavizante. Y sin duda hay muchos pecados que nos llegan a esclavizar por temor al que dirán tal vez, por temor incluso al que dirá el hombre y no tanto el que dirá Dios. ¿Te das cuenta? Porque a veces así somos. A veces tenemos más miedo del ser humano que de Dios. Y cuando es así, entonces, sin duda, estamos siendo esclavizados por ese temor. ¿Sabes? Cuando hablamos de temores o miedos, sería bueno preguntarnos, ¿a quién le tienes miedo? ¿Alguna vez te has preguntado a quién le tienes miedo o a qué le tienes miedo? Tal vez le tienes miedo a contagiarte del COVID. Hay mucha gente hoy en día que le tiene miedo a contagiarse del COVID. O tal vez tienes miedo a que te asalten en la combi, ¿no? Cuando vas saliendo del trabajo y sabes que te tienes que subir a una combi y estás con ese miedo, con ese temor, a ver a qué horas te asaltan. O qué tal los jóvenes, ¿no? Tienen miedo a las inyecciones. O tal vez miedo a que no sane algún familiar que está enfermo. O tal vez has pensado, ¿no? Y si mi papá o mi esposo se quedan sin trabajo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y podemos hablar de muchos temores. Déjame decirte que cuando estas ideas comienzan a anidarse en nuestra mente, el miedo se apodera de nosotros. Y después andamos angustiados y vivimos inseguros. ¿No te ha pasado que cuando esos miedos, esos temores se albergan en tu mente y están aquí en nuestra mente, andamos angustiados todo el día, andamos temerosos, andamos inseguros? ¿Sabes? Estos temores son sin duda producidos por el mismísimo Satanás. Es un ser demoníaco, hábil para introducir en nuestra mente el miedo y producirnos ansiedad, perturbación, incluso hasta nerviosismo. Y sin duda, ¿sabes? Los temores nos quitan la paz y la seguridad. ¿No te ha pasado que muchas veces los temores nos quitan esa paz, esa alegría, esa esa seguridad? Y de hecho, nos ha pasado que de noche a veces no podemos dormir o no podemos estar cuando estamos a lo mejor con la familia y por el miedo, por la inseguridad, no podemos estar en paz con los demás. Y después tenemos cosas desagradables, cosas como pesadillas, insomnios, y todo por ese temor, todo por ese miedo que nos llena, que nos
que nos envuelve y que no nos deja ir hacia adelante. ¿No te ha pasado? Tal vez el miedo, el no poder encontrar algún trabajo. Tal vez el miedo ¿cómo se llama? El no aceptarte en algún trabajo también. O el miedo, el no tener para la renta, o el miedo, el no tener para comer, o el miedo, la inseguridad. No sé, tantos miedos, tantas cosas. Fíjate, es por eso que el temor se produce cada vez que creemos en las mentiras de Satanás, esperando que suceda lo que él nos está anunciando. Déjame decirte que en la Biblia hay varios ejemplos de personajes que tuvieron miedo. Por ejemplo, mira, pienso en Eliú, cuando dijo, entonces Eliú, hijo de Baraquel, respondió, yo estoy joven y ustedes viejos. Por eso vacilé y tuve temor de expresar mi opinión. Mira lo que está pasando aquí con Eliú, ¿no? Dice que él tuvo temor, él tuvo miedo de expresar su opinión. Pienso también, por ejemplo, en David. Mira lo que dice aquí. Es interesante, ¿no? Cómo aquí David, mira lo que dice. Dice, he oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Míralo cómo estaba sintiéndose David. Dice, dice, cantidades de rumores sobre mí. Dice, y el terror me rodea. ¿Te das cuenta? Otro personaje que me hace pensar es Job. Mira lo que dice aquí. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Te das cuenta? Mira lo que está diciendo Job. Lo que yo siempre había temido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido este tipo de miedos? Incluso no se diga, los mismísimos discípulos de Jesús. Mira lo que dice aquí. Dice, pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? ¿No? Imagínate, mira lo que está pasando aquí. Sus discípulos tenían miedo y vieron a Jesús. Y Jesús dando órdenes al viento, dando órdenes al mar para que todo se quedara tranquilo. Pero ellos tenían miedo. ¿Te das cuenta? Por eso recuerda que Satanás aprovecha nuestros temores para hacernos dudar de las verdades de Dios. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar nuestros miedos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes enfrentar tus miedos? Mira lo que dice aquí David. Aquí en el Salmo 34, versículo 4 al 6 dice, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Mira lo que estaba pasando aquí. Mira cómo David, ¿no? Mira cómo David enfrentó sus miedos. Dice David, oré al Señor y Él me respondió. Y cuando le respondió, dice que me libró de todos mis temores. ¿Sabes? Dios atiende a quienes oran a Él. Ya sea que Dios
nos ofrezca un escape tal vez a los problemas o una ayuda en tiempos difíciles, yo no sé. Por eso podemos tener la certeza de que siempre está atento y está escuchándonos y actuará por el bien de cada uno de nosotros, por el bien de aquellos que verdaderamente le amamos y le obedecemos. Es por eso, por lo que Dios nos libra cuando le clamamos en forma específica. Por eso es importante, hermano, a un amigo, tú que comienzas a estudiar la Biblia, o si no la has estudiado, te animo para que te acerques a estudiarla. Por eso es importante ser muy específicos en nuestras oraciones. Cuando le oramos a Dios, entonces Dios nos librará por medio de su verdad. Y sin duda nos dará una palabra de aliento y nos fortalecerá y nos librará del temor. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice aquí. Mira lo que pasó aquí. Mira lo que dice aquí en Jeremías 1, versículos 7 al 10. Dice, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. ¿Qué tal? ¿No? Mira cómo Dios prometió libertad a Jeremías de los problemas cuando estos se le presentaran. Y le dicen, no tengas miedo. Pero algo interesante, fíjate, es que Dios no lo libró de prisiones, no lo libró de deportaciones e insultos. Es decir, que Dios no evita que nos enfrentemos a las tormentas de la vida, pero Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Es más, Él va a estar ahí para caminar junto con nosotros por esas tormentas para precisamente poderlas librar. Mira lo que dice aquí en este Salmo, Salmo 112, versículo 7, dice, ellos no tienen miedo de las malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Mira lo que está diciendo este salmista, dice, ellos no tienen miedo de las malas noticias. Cuando llegan malas noticias a nosotros, sin duda tenemos miedo. Y se nos vienen muchas cosas a nuestra mente. Yo creo que todos queremos vivir sin temor. Pero mira cómo el salmista nos enseña que el que confía en Dios vive una vida sin temor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, amigo que nos acompañes. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida sin temor, porque tenemos a un Dios poderoso, porque tenemos a un Dios único y verdadero que nos ama, que nos quiere y que está sin duda cerca de nosotros. Sabes, cuando confiamos plenamente en que Dios nos cuida y que Dios nos protege, descubriremos nuestros temores y se van a desplomar o van a desaparecerse sin duda. Es por eso que cuando nosotros creemos en Dios y rechazamos las mentiras de Satanás, somos librados y nuestros temores, ¿sabes qué? Van a desaparecer. Por eso es necesario orar. Pedirle a Dios una palabra específica sobre esos miedos que nos perturban, que nos atormentan, que nos están lastimando. Déjame decirte que es muy bueno que memoricemos versículos de la Biblia, precisamente para poder alejarnos de todo lo que Satanás nos pone en nuestra mente.
Acuérdate lo que pasaba con Jesús allá en el desierto. ¿No dice ahí en Mateo 4 que dice que Jesús se acordaba de las Escrituras? Y de la misma manera, pues nosotros tenemos que acordarnos de las Escrituras. Mira, aquí hay algunas escrituras para cuando sientas miedo. Está Nehemías 6:14, está Salmo 23:4, Salmo 27:3, Salmo 46:1-3, Salmo 56:3 al 4, Salmo versículo 11, Josué 1:9, Jeremías 1:8-10, está Daniel 10:19, está Isaías 8:12, Isaías 43 del 1 al 3, está Salmo 91, está el Salmo 112:7, el que leímos, está Juan 14:27, está Hechos 11:27 y Hechos 18, versículo 9 al 10. En fin, hay muchas escrituras que si nosotros las memorizamos, sin duda, ¿sabes qué? Esos miedos van a desaparecer. Y con esto quiero terminar esta clase. Solo recuerda una cosa: nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante con los planes y propósitos de Dios. No dejes que los miedos te atormenten. No dejemos que los miedos nos pongan inseguros. No dejemos que Satanás se meta en nuestra mente con esos miedos. Decidamos confiar en Dios. Decidamos seguir hacia adelante, haciendo a un lado cualquier cosa que se interponga en nosotros. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que tengan un excelente domingo. Solo quiero recordarles que este miércoles 18 vamos a reunirnos todos los hombres a las 8 de la noche. Miércoles 18 vamos a comenzar con un taller titulado Pureza. Entonces, hermano, yo te animo para que te conectes el miércoles a las 8. Yo voy a mandar la liga para el día martes, para que ya la tengas y estarnos conectando el miércoles 18. Muchas gracias, hermanos. Les mando un caluroso abrazo. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós. Gracias. Cierto día Dios eterno me llamó para su reino eterno. ¿Cómo ha sido para ti todo esto? Pues yo sé que hubo muchos momentos muy difíciles para mí y muchos momentos de alegría, porque yo siento que Dios me daba a entender toda su sabiduría, porque yo le pedía siempre de que me diera a entender, porque yo quería comprender su mensaje y lo que Él me quería decir. Él quería que yo cambiara mi vida y Él quiso. Vamos a ver, vamos. Pues sí, realmente tocó en mi corazón. Yo creo que ya es suficiente de tantas barbaridades que hice en mi vida. Y he decidido cambiarla toda por lo que Él desea para mí. Entrego mi vida a Él. Sí, amén. Pasé muchas tempestades. Yo creo que ya es hora de que
empiece a vivir verdaderamente como Él quiere y como Él desea. Gracias por estar aquí y le doy gracias a mis hijas también. Así es. Así es, así es. Le doy gracias a Dios por mis hijos, por la vida de cada uno de ellos. Y le pido que los siga cuidando y protegiendo donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Bueno, Lupita y Mari, que se han de quedar como ¿qué pasa? Pues nosotros somos cristianos y la Biblia habla de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Yo creo que muchos lo escuchamos, pero dice de estas personas, dice cuando Pedro les comentó que Jesús había muerto para perdón de sus pecados, que había sido crucificado y había sufrido mucho, dice cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer, no? Y yo creo que es lo que pasó con Ade cuando entendió como mis pecados, mi vida, ha crucificado a Jesús. Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, Ade, esto es para perdón de tus pecados, ¿no? La Biblia nos dice, no en esta escritura, sino en muchas más, que va a ser para perdón de tus pecados. Después de esto, Dios se olvida de todo, ¿no? Todo lo que alguien te puede decir, juzgar, señalar, criticar, queda olvidado, ¿no? O sea, la gente puede decir lo que sea, pero nosotros, y ahora tú en este momento, vas a ser perdonada de todos tus pecados. Y dice la Biblia en un salmo que Dios ya no se acuerda más, ¿no? Y además te da un lugar en el cielo. O sea, eso, como cantábamos en la canción, eso es lo especial, lo padre, que te va a perdonar todos tus pecados y vas a recibir el Espíritu Santo. Entonces, a partir de estos momentos, cuando tú entres al agua, ya olvídate, tú eres para Dios como alguien que se acaba de poner un vestido blanco, sin manchas, así, ¿no? Totalmente limpia delante de Dios, y necesitamos cuidar nuestras vidas para mantenernos así. Pues mira, para poderte bautizar necesitamos hacerte dos preguntas. Una es que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y está sentado, resucitó y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Lo crees? Sí, creo. Amén. Amén. Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Así es. Pues de ahora en adelante va a ser tu Señor y Salvador. Cierto día el Dios eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Un discípulo verdadero me amó y me volví un guerrero. Para muchos mi vida entera acabó, mas ella solo empezó. Fue aquel día increíble, la esperanza en